Hoy quería continuar, nos habíamos quedado en algunos versículos que vamos a mirar un poquito más en profundidad. Estamos viendo Efesios capítulo 1, versículo 5, versículo 6. La lectura que le voy a leer se encuentra en la NTV. Las pantallas no andan porque se nos quemó algo en la computadora y no conectan las pantallas, así que en breve vamos a estar. Mientras tanto, use su Biblia, que es muy buena que use su Biblia. Porque a veces se acostumbran mal, quieren ver en la pantalla. Efesios capítulo 1, versículos 5 y 6. Y si podemos desarrollar el 7, lo vamos a desarrollar. Pablo está escribiendo esta preciosa carta. Hemos hablado mucho de Pablo y entendemos qué es lo que la revelación de la palabra quiere mostrarse a nuestras vidas, para que nosotros podamos tener luz, para que en este tiempo necesitamos entender, lo hemos hablado en varias oportunidades, necesitamos entender que hay un plan y ese plan es perfecto, y para vivir en la voluntad de Dios y en lo que Dios ha direccionado para nuestras vidas, necesitamos como un GPS que el Espíritu Santo nos direccione. Acuérdese que Jesús le dice a los discípulos, cuando Él venga, y nosotros ya lo tenemos, cuando Él venga, Él los va a guiar a toda verdad. Es lo que necesitamos nosotros en este tiempo, entender la verdad absoluta que Dios tiene para con nosotros. Muchas veces el Evangelio ha sido confundido, la palabra de Dios ha sido direccionada para las cosas naturales, y todo lo que Dios habla y todo lo que Dios tiene para con nosotros es eterno. Por eso nosotros hoy comenzamos a disfrutar la eternidad, no la vamos a disfrutar cuando muramos, ya estamos disfrutando la eternidad porque el eterno está en nosotros y vive con nosotros y está sobre nosotros. Y dice de esta manera, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Qué lindo lo que dice, ¿no? Me gusta esta versión. Y Dios le dio gran gusto hacerlo. Él estaba gozoso de poder hacerlo. En el verso 6 dice, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su amado Hijo. Amén. Señor, queremos darte gracias por esta palabra que tú nos hablas, que tú nos diriges y que nos direcciona, y que en este día sea la luz para correr el velo de nuestros ojos. Que a través de tu Espíritu Santo el entendimiento venga a nuestro espíritu, para que podamos ser despertados, para que podamos ser quebrantados, para que podamos gustar de la salvación que portamos, que caminamos y que vivimos en este tiempo. Gracias por esa bondad tan grande, por esa misericordia tan grande que tienes para con nosotros. Te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Cuando nosotros miramos esta preciosa y hermosa palabra, Dios decidió de antemano, Dios decidió en la eternidad, Dios decidió antes de todos los tiempos, Él planeó su iglesia, su cuerpo sobre la faz de la tierra. Acuérdense que cuando Cristo desaparece de la tumba, Él deja un cuerpo para que camine sobre la faz de la tierra. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros somos el cuerpo y Él es la cabeza.
Amén. Y la iglesia en este tiempo es la que tiene la autoridad concedida y dada por un Dios todopoderoso para hacer esa obra tan hermosa que el Señor nos dejó, de que el evangelio del reino llegaría a todo lugar, a todo el mundo y a toda persona, a toda criatura, para que pudiera oír el mensaje de la palabra de Dios. Y una de las cosas tan hermosas es lo que el Señor nos habla, dice que nos adoptó como hijo. A nosotros nos da el privilegio de, nosotros no creemos en Dios, nosotros vivimos en Dios, disfrutamos a Dios. Amén. Entonces, cuando usted entiende esa visión en su vida y usted comienza a caminar bajo lo que Dios ha hecho, porque fíjese lo que dice: en primer lugar nos escogió, nos eligió. ¿Y cuándo fuimos elegidos nosotros? Antes de la fundación del mundo. Esto lo tenemos que tener bien en claro, hermano. Hay gente que no lo entiende, porque cuando usted entiende que fue elegido, seleccionado por un Dios tan extraordinario antes que usted naciera, eso habla de la predestinación. Porque muchas personas creen que predestinado es, bueno, en algún momento me voy a encontrar con Dios. No, la predestinación es, Él predestinó a los que Él llamó. Y a los que Él llamó, Él justificó. Amén. Entonces, como lo justificó, Él nos da a nosotros la eternidad para poder vivir cada día confiando en la palabra que Dios tiene para con nosotros. Confiar en la palabra es saber que Él nos da todas las cosas. El que está en Cristo lo tiene todo. Lo sabemos gramáticamente, lo sabemos de palabra, pero lo bueno es cuando nosotros lo podemos entender, que dependemos de Dios, que estamos confiando en el Señor, que cuando viene el momento de prueba, de la dificultad, es la palabra que opera en nuestras vidas. Por eso cuando Jesús fue llevado al desierto, Él utilizó la palabra. ¿Se acuerda? 40 días de desierto, 40 días que Él estuvo ahí en un momento a sola, no estaban los discípulos, no había nadie, no estaba la familia, solito, y ahí enfrentó esa situación a través de la palabra. Y nosotros tenemos que entender que en este tiempo es la palabra que opera, porque la palabra es vida. Esa vida que comienza a caminar internamente dentro de nosotros y que comienza a correr los velos, comienza a sacarnos fuera del sistema religioso, porque por muchos años hemos caminado como en un sistema, hemos hecho muchas cosas las hemos hecho por inercia, pero este es un tiempo donde nosotros necesitamos vivir la vida. Cuando usted se levanta no sabe lo que va a pasar en el día. Es la vida. ¿Sí o no? Nosotros necesitamos vivir la vida de Cristo. Nosotros necesitamos entender que eso que tiene vida crece. Es como cuando una mujer está embarazada. El bebé va creciendo cada día interiormente, aunque ella no se puede olvidar, porque esa vida crece y se alimenta de ella misma. Es algo que está creciendo continuamente. Los que tienen bebé están pasando una experiencia extraordinaria, porque vio que todos los bebés son iguales. Se encuentran las madres y dice, vos no sabés cómo llora este. Y la otra dice, yo la paso bárbaro. Duerme, come. ¿Por qué? Porque la vida es totalmente, a veces nosotros los pastores nos equivocamos porque creíamos que como en un lugar las cosas sucedían de una manera, veníamos acá y queríamos que iban a suceder de igual. Y
y nos llevábamos un chasco tremendo, ¿no? Yo me acuerdo cuando fuimos a Colombia y fuimos con Marina a Colombia y yo fui a estudiar todo lo que era el G12 y estuve por 15 días estudiando todo lo que era el G12, así que cuando yo vine multipliqué 12 por 12, son 144, 144 por 12 y en un año vendemos esto y compramos la cancha de Morón. ¿Se acuerda que lo dije? Pero lo que yo multipliqué, Dios lo restó. Entonces, la vida es entender la dirección. Por eso la palabra de Dios dice, Él nos va a guiar a toda verdad. Por eso nosotros necesitamos la verdad de Dios, no la verdad del mundo. El mundo no tiene verdad, el mundo tiene mentira. El mundo es guiado por la mentira. El mundo continuamente miente. No vamos a encontrar nunca verdad en el mundo. Y acuérdese que continuamente es algo que lo vemos más difícil. La situación se torna de una manera más difícil en el trabajo, en la escuela, en el estudio, en la gente. Entonces, hoy es difícil caminar en la calle, no sabes con quién te va a encontrar. Te gritan, te dicen cosas. A veces ni sabes por qué te gritan. No sé, me habré cruzado, ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque el espíritu del diablo opera continuamente. Por eso hay personas que todavía razonan con el sistema y no se puede razonar con alguien que no tiene razón. Es imposible razonar. Y lo que Dios nos está diciendo, Él se anticipó ese plan, lo que Él tenía preparado, Él a través de su Hijo trajo la luz para que nosotros seamos adoptados hijos. Vivimos como hijos de Dios. Amén. Y como hijo de Dios, también, ¿qué disfrutamos? Todo lo que Él nos dio. En segundo lugar, el Padre nos predestinó para que nosotros entremos en una dimensión de gloria. Por eso fuimos predestinados. La predestinación tiene que ver con los que han sido llamados. No con la gente del mundo, porque a veces yo he escuchado decir, bueno, va a venir al Señor. Tiene que haber un arrepentimiento. No podemos cambiar la base que nosotros tenemos. Si no hay un arrepentimiento en las personas, yo he escuchado decir a mucha gente, es bueno, lo único que le falta es ir a la iglesia. ¿Usted sabe que el diablo también viene a la iglesia? Entonces no hay gente buena. Eso es lo que tenemos que entender. No hay gente buena. No. Por eso hoy es como que Dios ha traído una luz. Necesitamos pasar por la cruz. Si nosotros no pasamos por la cruz, no hay arrepentimiento. Porque al pasar por la cruz, tiene que haber muerte. Y si hay muerte, hay resurrección. Amén. Por eso nosotros necesitamos cada día, con algo que está internamente dentro de nosotros, que usted lo ha sentido nombrar muchas veces y es lo que opera muchas veces sin darse cuenta dentro de su vida, es la vieja naturaleza. Y la vieja naturaleza opera dentro de nosotros. Opera con enojo, opera con la falta de perdón, opera muchas veces a través del sistema, que nosotros escuchamos el sistema y decimos, sí, por eso pasa eso. No, la única verdad la tiene Cristo. Por eso Cristo dice, yo soy el camino, no hay otro camino. Él es la única verdad absoluta para que nosotros caminemos en lo que Dios ya determinó para con nosotros. Cuando nosotros nos apegamos al sistema, es el sistema que quiere gobernarte.
Por eso el mundo está totalmente al revés. Todo lo que opera el mundo está al revés. Todo lo que dice hoy el sistema está al revés. Todo opera al revés, no conforme al diseño de la palabra. Entonces nosotros necesitamos que la palabra opere dentro de nosotros. Si usted mira la palabra, la educación es diferente en la palabra. La vida que usted va a vivir es totalmente diferente en la palabra. ¿Amén? Lo dijo Jesús cuando Él dijo, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Mi comida y mi bebida. Tenía 12 años cuando Jesús sabía para lo que había venido. En los negocios de mi Padre me conviene estar. Es tremendo. Fíjese hoy un adolescente de 12 años, ¿qué dice, qué hace? Y cómo se confundió. Hoy miramos como mal. A los 12 años yo fui a trabajar a una panadería, no me daban un sueldo. Me daban 2 kilos de pan y 2 docenas de factura. Era mi sueldo cada día. ¿Y qué quería? Yo vivía con mi padrino, que me escapaba muchas veces. Él me decía, tenés que aprender un oficio. Hoy la gente que va a empezar a trabajar, lo primero que te pregunta cuánto va a ganar. Y ni siquiera sabe el oficio que tiene. Eso es solamente algo. Pero ¿cuántas cosas nosotros hoy estamos confundidos y creemos que es verdad? ¿Cuántas cosas hoy nosotros caminamos creyendo que estamos haciendo lo correcto y estamos errándole al blanco? Por eso necesitamos que la palabra nos dé la posesión como hijo, porque si nosotros fuimos predestinados para ser llamados hijo de Dios y Él nos dio la potestad. A mí lo que más me llama la atención en la Escritura cuando Él dice, a los que creen en su nombre le dio un derecho legal, dice. O sea, te da un derecho legal. No es que somos hijos porque, no. Tengo un derecho que Cristo pagó el precio. Y al ser hijo, disfruto de otra manera. No es que Dios si Dios se acuerda de mí, si Dios, es lo que leímos en el versículo 3. Fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Yo no necesito la bendición de Dios. Ya me la dio. Yo ya vivo portando esa bendición en mi vida. Todo lo que yo hago ya está bendecido. Un niño nace en un hogar cristiano, ya tiene la bendición. Lo traen a la iglesia para presentarlo, pero no necesita la bendición, ya tiene la bendición, porque vive dentro de una atmósfera donde está el poder y la gracia de Dios. Es el ambiente. Cuando usted vive en un ambiente de paz, las cosas son totalmente diferentes, porque usted se siente en paz. Vio que a veces usted llega a un lugar y dice, qué lindo que estar acá. Hay gente que se sienta varias horas a la orilla del mar. He visto que solamente mira al mar y no hay nada en el mar, no es que están pasando una película. ¿Eh? Usted siente la ola que pasa. El otro día cuando estábamos en el mar me puse a ver cada cuánto llegaba una ola. Yo cuando hace el ratito, yo miré una ola cuando hizo y miré el reloj cuando de vuelta hizo 20 segundos.
y viene la otra. Y no se cansa el mar, porque usted se va a dormir, nosotros que a mi señora le gusta escuchar las olas, no sé qué relación tiene con las olas, que le gusta escucharla y abre la ventana y yo me tengo que tapar. El mar sigue, continuamente es igual, no cambia. Una autoridad que fue dada por Dios, ¿no? Usted se para delante del mar y usted ve que tiene un tiempo cuando baja, un tiempo cuando sube. Algo que Dios dictó para el mar. Y el mar lo cumple. ¿Cuánto nosotros necesitamos en este tiempo para ver? El domingo pasado le dije, ¿qué es lo que tenemos que entender nosotros? Es la soberanía de Dios. Cuando yo entiendo cómo es Dios en su soberanía, usted ve la cosa totalmente opuesta y diferente a lo que el mundo se le ofrece. Es totalmente opuesta y diferente. Entonces, en tercer lugar, el Padre nos aceptó en su Hijo amado. Él no nos acepta por lo santo que tú seas. Él no te acepta por lo que hagas, porque no es por obra. Efesios 2:8, ¿se acuerdan, no? No es por obra para que nadie se gloríe. No es que te tenés que portar bien. Nosotros fuimos elegidos en Él. Por eso, cuando usted vive la vida cristiana, la vive de una manera totalmente opuesta y diferente al mundo. ¿Por qué somos atraídos por el sistema? Porque a veces podemos escuchar más al sistema que la palabra. Pero cuando la palabra opera en tu vida, ¿qué dice la Escritura? ¿Cómo son los frutos del Espíritu? Cuando yo tengo gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Ya está. Manifiestas son las obras. Cuando nosotros caminamos, vivimos en ese diseño. Cristo todo el tiempo vivió, dice que ni siquiera tuvo un mal pensamiento. Él cumplió humanamente lo que nadie podía cumplir. La ley nunca nadie la pudo cumplir. Lo dice Pablo, nadie pudo cumplir la ley. Por eso tuvo que venir alguien para que pudiera sustituir eso. Y vino una gracia sobre nuestra vida. Y hoy nos cuesta tanto, nos cuesta entrar en esa dimensión, nos cuesta entender que en el amor y en la misericordia tan grande de Dios, en esa verdad tan grande que tiene, Dios quiere que yo pueda abrir el conocimiento, yo pueda abrir el entendimiento, y no importa los años que vengas a la iglesia, necesitas que el Espíritu de Dios te toque, te quebrante. Este es un tiempo de aprendizaje, hermano. Tenemos que volver a aprender. Tenemos que volver a entender, porque esas cosas que la hemos hecho en la religión, muchas veces nos sacó fuera del diseño y de la voluntad. Tenemos un creador. Cuando nosotros miramos al creador, a veces que se habla tanto del diablo, acuérdese que el diablo fue creado por Dios. No es más poderoso que el creador. Fue diseñado por Dios. Entonces, nosotros tenemos una autoridad que fue concedida a través de la cruz, porque dice que hay un acta donde hemos sido perdonados. Y es tan hermoso el Señor que dice que Él enterró tus pecados en lo profundo de la mar
para nunca más acordarse, quiero que lo escuche, para nunca más acordarse de sus transgresiones. Amén. Nunca más. O sea, cuando va y usted dice, Señor, ¿qué pasó? Creo que hasta nosotros desconfiamos cuando va a un lugar y que usted cree que tiene una deuda y dice, no tiene deuda. No, no puede ser. Pero yo debía. No, pero no tiene deuda. Y a uno le cuesta, hasta se queda mal. Dígame, hasta se queda, no, ¿cómo puede ser posible? Creo que estábamos comiendo una vuelta con Adriana y cuando yo le pedí la cuenta, me dice el mozo, está pago. Pero si yo no vi a nadie que conociera dentro del... Se nota que alguien nos conoció y pagó la cuenta. ¿Pero estás seguro? Sí, señor. Ya está pago. Es tremendo eso, ¿no? Porque usted comienza a ver lo que lo natural, lo que en lo natural nosotros hemos estado confiados todo el tiempo. ¿Por qué vivimos un tiempo de desconfianza hoy? Hoy vivimos un tiempo de desconfianza. Usted compra un artículo y es nuevo, pero dice, ¿y funcionará? Y aparte ahora tenemos como algo que nosotros decimos, ¿es chino? Como pensando que lo chino no funciona. Es el único país que puede usted comprar un repuesto trucho. Cuando nosotros decimos la palabra trucho afuera, no saben lo que es. Es como la palabra que usted entiende muy mal de la palabra curro. Acá se dice, este está currando. ¿Qué es para usted currar? ¿Qué es en España? ¿No te acordás? En España la palabra currar es trabajar. La gente cuando se levanta en la mañana y dice, Daniel se levanta en la mañana y dice, ¿dónde va? Voy a currar. ¿Cómo le cae a usted en la cabeza? ¿En qué anda Daniel? Este doctorcito anda tirando el cuerito por ahí. Porque tenemos una mala información. Hasta hubo un muñeco del curro en España. Yo me acuerdo, viajé mucho a España y me tenía que acostumbrar a muchas palabras que nosotros son totalmente opuestas y diferentes. Por eso es un tiempo hoy de cambio. Nosotros necesitamos introducirnos en la verdad para que la verdad esté dentro de nosotros. Porque cuando usted opera en la verdad, no hay nada ni nadie que pueda hacerte frente. Y lo que Dios ha dimensionado para con nuestras vidas. Entonces nosotros necesitamos entender ese plan perfecto que Dios tiene para con nosotros, porque como no hemos agarrado de alguna palabra, nosotros lo hemos agarrado como una promesa que nuestra familia va a ser salva, por lo que Pablo le dijo al centurión, y no es una promesa, eso se lo dijo a Pablo, porque ese día Pablo fue a la casa y todos fueron salvos. Se cumplió ese mismo día. Entonces no es una promesa. Lo que pasa es que a nosotros no nos gusta ir a la Biblia y nos gusta escuchar algunas cosas y a veces la mala información. Dígame, la mala información. No sea bobo. Si en el trabajo todos se llevan, ¿por qué no te lo vas a llevar vos? ¿Sí o no? Entonces, si usted no se lo lleva, parece que está mal usted por no llevárselo.
pero todos se lo llevan. ¿Pero qué están haciendo todos? Todos están robando. Todos roban. Sería bueno que uno no robara. Tristemente es cómo se opera, es cómo funciona muchas veces. Podemos cambiar la naturaleza vieja. Por eso tuvo que venir un nuevo Adán. Y en el nuevo Adán nosotros vivimos totalmente diferente, porque Él lo logró. Y si Él lo logró en un cuerpo humano, acuérdese que Él padeció lo mismo que padecemos nosotros, tuvo hambre, se sintió abandonado por los hermanos, abandonado por su familia, abandonado por su pueblo. ¿Cómo se puso Él cuando se subió a Jerusalén y lloró sobre Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, que apedreas a los profetas? No pudiste oír el mensaje, no pudiste escuchar. Por eso es un tiempo donde el que tiene oído para oír. Por eso nos cuesta muchas veces cuando vemos a la gente que le cuesta tener esa relación con Dios, le cuesta leer la Biblia, que no tengo tiempo. Es que lo eterno te está perdiendo, lo otro no es el tiempo. Cuando nosotros derivamos nuestras cosas en un solo principio, es entender lo que Dios te está diciendo. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás es añadido. Pero ¿cuál es mi prioridad? El reino de Dios. ¿Cuál es mi prioridad? Cristo como Rey soberano, Dios todopoderoso, gobernando, tomando el total control de mi ser, tomando el control de mi mente, tomando el control de mi cuerpo, tomando el control de mi vida. Todo cuando funciona a través de Él, las cosas son totalmente diferentes. Lo vieron los discípulos. Los discípulos lo vieron operar a Cristo en todo sentido. Lo vieron en la naturaleza, lo vieron en los milagros, en la multiplicación, resucitando muertos. Ellos vieron que había alguien que tenía un poder sobrenatural. Sin embargo, el pueblo de Israel ni siquiera lo vio como un profeta. Ni siquiera pudo entender. Gente que tenía conocimiento, hermano. No estamos hablando de gente de afuera, porque esto es para la gente que tiene el conocimiento. La gente de afuera está ciega. La gente de afuera no siente nada. Nosotros no podemos mirar a las personas afuera porque no han creído. Y si no cree, no hay una manifestación. Dios no castiga. Por muchos años hemos dicho que Dios castiga. Dios no castiga, no hay un castigo de Dios. Y Él nos enseña, nos corrige. Efesios capítulo 4, versículo 24. Hoy tenemos la Santa Cena. Dice 4:24. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser la semejanza de Dios. ¿Quién es verdaderamente justo y santo? Eso lo dice la NTV, ¿no? Pónganse la nueva naturaleza. Pónganse la nueva naturaleza. Vestido, dice la versión 1960, del nuevo hombre.
creado según Dios. Para que yo pueda tener la imagen, la semejanza, necesito esa nueva naturaleza. Ayer el pastor lo explicó extraordinariamente. ¿Cuántos estuvieron ayer? Levanten la mano. Bueno, hermoso fue. Los que no vinieron se la perdieron. Extraordinario. De una explicación. Yo le dije, nunca escuché a alguien tan clarito, porque alguno a mí me cuesta, tengo que ir al diccionario, pero fue tan clarito, tan claro en lo que realmente enseñó, que fue maravilloso, maravilloso. Fue tan lindo que ya está invitado para estar con nosotros, el día 13 de abril. Porque hay que agarrarlo enseguida calentito, ¿ya? Así que me senté al lado de él y hasta que no me dio una fecha y dije, lo más rápido posible. Esto es con urgencia porque no sabemos si el Señor viene mañana. El vestirse tiene que ver con el cambio que produce usted cada día. Cuando yo comienzo a verlo, en dónde estoy equivocado, qué es lo que estoy haciendo incorrecto, y lo primero que tengo que hacer es cuando me miro al espejo, es la palabra, es lo que me va a ver cuáles son las cosas que están mal, las cosas que están operando en mi vida y me están sacando fuera, ¿no? Como dice Pablo en Romanos 12, yo qué tengo que hacer cada día, agradar. En lo bueno. Y me voy perfeccionando por medio de la palabra. La palabra te perfecciona a medida que vas oyendo la palabra, que oís la palabra. Por eso hasta la fe funciona de esa manera. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando nosotros comenzamos a operar en esa palabra, comenzamos a ver todo el diseño tan extraordinario que Dios tiene. Y ahí usted comienza a ver el plan, que hay un plan de Dios, hay un diseño, es un arquitecto diseñando y operando para que nosotros podamos entender todo lo que Dios tiene. Bueno, lo puede leer hasta el verso 31, pero léalo en su casa, porque dice, dejen la mentira, dejen la mentira, no se enojen, no sean orgullosos. Y una de las cosas que hoy yo veo que está siendo muy cambiado aún en la vida de los cristianos es, cambien el lenguaje, hermano. Nosotros no podemos usar el lenguaje del mundo. No podemos usar lo que el mundo usa, porque es obsceno. Es feo como habla el mundo. Hay gente que copia el mundo. No. Aunque te mire mal en el trabajo, nosotros no tenemos eso. Acuérdense que cuando lo vieron a Pedro, le dije, este habla como el Galileo. Ellos hablaban diferente. Y hoy el mundo habla de una manera, no sé cómo, vulgar, no me salía, gracias amor. Vulgar, es muy vulgar la gente. Y yo le digo que estoy entre gente cristiana y escucho cómo vulgarmente se expresan y muchas veces copian lo que dice en la televisión. El otro día escuché uno de los locutores muy viejos, yo escuchaba a Larrea, cuando trabajaba con mi suegro en el taller, teníamos la radio de Rapidísimo, ¿no? Y este locutor decía tristemente cómo la televisión perdió
lo que era una educación. Nosotros teníamos que enseñar cuando hablábamos, decían los locutores. Hoy no podés escuchar a los locutores. Y si nosotros tenemos, porque veo que hay gente que tiene prendida la televisión para no sentirse sola. Entonces, mientras cocina, toma mate, la televisión está ahí prendida, ¿qué es lo que está escuchando? Ponete la Biblia y escuchala. Aunque parece que no la escuchás, se te está metiendo. Hoy que tenemos la bendición de tener la Biblia hablada, porque es vulgar lo que se está diciendo, es triste lo que está operando. Es un tiempo que cuando usted mira, usted se da cuenta de qué manera el diablo opera y cómo se está preparando el espíritu del anticristo cada día más. Hay una operación constante en esto. Y la iglesia que está entrando en una dimensión de gloria, la iglesia tiene que contrarrestar. Nosotros tenemos que ver la diferencia. Somos la diferencia. Somos la diferencia en manera de pensar, somos la diferencia en manera de hablar, somos la diferencia en la manera que nosotros tenemos de proceder, aún de vestir. Porque Dios nos dio a nosotros su imagen, su semejanza. Amén. Por eso Cristo por 3 años y medio no cambió nunca su traje. Nunca estuvo a la moda. No cambió su traje. El creador, el dueño del universo, el dueño de todo. Fíjese cuando dice Cristo, el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde recostar su cabeza. Tenía una casa paterna, él ha hablado de su casa, él vivía en Nazaret, pero no habló de eso, porque nos daba modelo, nos dejó ejemplo. ¿Cómo se dice hoy cuando te dan un tip? ¿Sí? ¿Está bien dicho? Tips. Él dejó mucho de eso. La manifestación de las cosas que iban a suceder. Él continuamente mostraba ese poder. Continuamente. Él podía ver lo que nadie veía, él lo veía. Él manifestaba esa gloria del Padre. Y hoy nosotros somos iguales, hermano. El que me ha conocido a mí, conoció al que me envió. ¿Y qué dice la palabra? La gloria que tú me diste es la gloria que yo le he dado a ellos. Que tiene gloria. La gloria está en su vida, en su interior. Lo vive y lo tiene que experimentar cada día. Y tiene que entender que todo eso hace que es lo que tenemos que destruir nosotros, que no nos ayuda en el crecimiento espiritual, no nos ayuda a nosotros en la manifestación, porque cuando nosotros no hacemos lo correcto, en el 4:28 al 32 habla que podemos entristecer al Espíritu Santo. Capítulo 4 de Efesios. O sea, nosotros entristecemos el Espíritu Santo cuando no estamos haciendo lo correcto. Y cuando el Espíritu Santo se entristece en nuestra vida, hay algo que no está bien. Por eso el agradar a Dios no es portarse bien. Es gustar de su gracia. Esa gracia. Yo no sé cómo explicar la gracia. Pero es extraordinaria la gracia. Es maravillosa la gracia de Dios. Cuando usted lo mete en lo natural no lo podemos entender. Esa gracia, esa misericordia, el amor tan grande, el amor de Dios es tan grande, tan puro, ¿no? Cuando miramos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y no te ama con el amor que tenemos nosotros los humanos. El amor de nosotros los humanos dura hasta que las cosas vayan bien.
Yo he escuchado decir te amo, te ofrezco la luna, el sol, el planeta y todo, y 5 años más tarde ojalá te pase un tren por arriba, te parta en 4. No es ese tipo de amor. Es el amor que perdura por siempre. Nosotros podemos fallarle a Dios y Dios nos va a seguir amando. No es que Dios no te ama, Dios te sigue amando. Todo lo que nosotros hagamos, por eso dice la Escritura que puso un abogado para con nosotros. Abogados tenemos para con el Padre. Si decimos que no pecamos, es mentira, dice. Pero por eso tenemos un abogado que nos defiende. Y no te defiende injustamente, te defiende en justicia. Porque la justicia divina no es la justicia humana, y es ahí donde nosotros podemos entender. Por eso el Espíritu nos da una garantía. Dios es una garantía para con nosotros, está en nosotros, con nosotros, se mueve en nosotros. Lo que pasa es que la gente ha querido hacer trueque con Dios. Tú me das, yo te doy. ¿Por qué Dios no me da? ¿Cuántas veces nosotros queremos hacer un trueque con Dios? Porque lo hemos mirado como un pequeño Dios, no como un creador. Él es nuestro creador. Él nos creó. Es como la mamá. El hijo puede tener 50 años y sigue siendo el hijo, el nene. No lo va a ver con 50 años ya. Lo ve como el nene. Porque es su hijo. Salió dentro suyo. Por eso hay un amor. Al padre le cuesta más, pero la madre hace lo imposible. Porque lo tuvo, porque lo vivió, lo sintió. No me animo a decir esa palabra. Pero lo tuvo dentro. Lo sintió cuando nadie lo sentía. Lo pudo sentir en su ser. Y al marido lo tenía que codear y se pone la manito porque estaba pateando. El otro tenía una gana de dormir y ella le decía, poné la manito. Fíjate cómo está poniendo la cabecita por acá. Y ahora la patita anda por acá. ¿Por qué? Lo vivió. Lo vivió. Eso es lo que es, lo que se siente. Yo no lo puedo saber porque no lo viví. Pero el que lo vivió, lo experimentó. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Si Cristo no se revela, por más que estudie, por más que vea, por más que te digan, por más que haga, tiene que haber una revelación. Tiene que haber esa revelación que dijo Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le dijo Jesús? Eso no lo aprendiste en la sinagoga. Eso no te lo enseñaron los rabinos. Eso no te lo dijo ninguna persona humana, porque solo eso puede venir del Padre que está en los cielos. Eso es revelación. Nosotros necesitamos en este tiempo una revelación profunda de la palabra. Necesitamos que la palabra se haga clara para que nosotros podamos caminar en luz y podamos entender todo lo bueno y maravilloso que Dios tiene para con nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso al Señor.